quiero averiguar qué se necesita para hacer una máscara de Spider-Man. Brand New Day súper precisa y de alta calidad. Todo esto comenzó en mi video anterior, donde intenté hacer esta máscara, pero no salió exactamente como quería. Verás, las líneas negras de telaraña se están despegando de la máscara. La tela está demasiado oscura porque hice un pésimo trabajo al tratar de teñirla, y las lentes están bien, pero sé que puedo hacerlo mejor. Así que investigué mucho y ahora vamos a intentar hacer una mejor máscara. Esta vez vamos a probar algunos materiales nuevos y experimentar con diferentes técnicas porque realmente quiero hacer una máscara como esas que ves en Instagram. Sí, sé que tú también tienes a esas personas en tu feed, esos cosplayers increíblemente talentosos que hacen réplicas perfectas de trajes de películas y te preguntas, ¿cómo demonios hicieron eso? Sí, quiero intentar hacer una así. El asunto es que muchos de esos cosplayers increíbles realmente no te muestran cómo hacen sus cosas, solo te muestran el producto final. Si alguna vez te has preguntado cómo hacen sus cosas esas personas, algo es seguro. Todos ellos están experimentando como locos. Hay mucho trabajo detrás de eso y hay mucho de prueba y error, lo que probablemente explica por qué no entran en detalles sobre cómo hacen sus cosas. Pero estás en el lugar correcto porque en este video te voy a mostrar todo. Todos los materiales que uso, la tela, las tintas, el equipo, todos los fracasos y las diferentes técnicas que utilizo. Honestamente, esto quizá tenga que convertirse en una serie porque si crees que este es mi último video sobre este tema, no, apenas estamos comenzando, voy a revelar todos los secretos, empezando con estos ladrillos rojos. ¿Recuerdas cuando Marvel lanzó este adelanto del traje Brand New Day? Bueno, si pausamos y vemos estos acercamientos aquí, estos ladrillos rojos parecen básicamente no tener textura, como si la tinta estuviera impregnada o teñida en la tela. Ahora, hay dos métodos principales que he visto que la gente usa para imprimir estos ladrillos rojos: serigrafía y sublimación de tinta. En cierto modo, estos métodos son algo opuestos, ya que la sublimación de tinta es muy rápida y muy fácil, pero el equipo que necesitas para hacer esto es muy caro. Por otro lado, la serigrafía es mucho más barata. Sin embargo, es mucho más lenta. Y si no sabes lo que estás haciendo, puede ser un proceso algo difícil y hay mucho más margen de error. En mi video anterior, utilicé la sublimación de tinta para crear el patrón de ladrillo rojo, pero cometí un error importante. Verás, imprimí mi diseño en tela blanca en lugar de tela roja, y eso provocó que los colores de la máscara se desvanecieran al estirarse, lo cual intenté contrarrestar tiñendo la tela de rojo, pero eso solo empeoró las cosas al final. He visto que algunas personas lo hacen con éxito, así que definitivamente es posible, pero creo que solo lo hacen de esta manera porque envían sus impresiones a una imprenta, y esas tiendas suelen imprimir en tela blanca. Podría estar equivocado, pero esa es solo mi suposición. En mi caso, ya que yo mismo hago toda la sublimación, creo que tiene más sentido empezar directamente con tela roja, como algunos de ustedes acertadamente señalaron en los comentarios también. Ahora, en mi defensa, sí consideré usar una tela roja, pero el problema es que la sublimación generalmente funciona mejor en poliéster, y en ese momento simplemente no pude encontrar una buena tela de poliéster roja. Pero todo eso cambia hoy porque finalmente logré conseguir una tela de poliéster roja que se ve bastante bien. Terminé pidiendo esta tela en línea, mientras que la vez pasada solo la buscaba en tiendas locales porque tenía un poco de prisa. No tenía tiempo para esperar el envío y todo eso. Entonces, ¿qué es exactamente la sublimación? Bueno, para sublimar, primero necesitas imprimir tu diseño en papel usando un tipo especial de impresora, lo cual expliqué a detalle en mi video anterior. Como puedes ver, voy a probar dos opacidades diferentes solo para ver cuál queda mejor. Para transferir este diseño del papel a la tela, necesitamos usar una prensa de calor, que básicamente es como una plancha muy grande. La verdad es que me impresionaron mucho los resultados de esta prueba. Los ladrillos se ven vibrantes y también son muy duraderos porque la tinta realmente se vuelve parte de la tela en lugar de solo quedarse encima. Bien, esto en realidad se ve bastante bien. Ahora, como mencioné al principio del video, hay dos métodos principales que he visto que la gente usa para imprimir estos ladrillos rojos. Hasta ahora hemos probado la sublimación de tinta. Así que ahora vamos a intentar imprimir estos ladrillos rojos con serigrafía. Una de las ventajas que tiene la serigrafía sobre la sublimación de tinta es que existen muchísimas tintas de serigrafía diferentes, todas adecuadas para distintas aplicaciones, lo que significa que con la serigrafía no estamos limitados a usar tela de poliéster como sí sucede con la sublimación de tinta. Personalmente, he notado que las telas de poliéster tienden a no ser elásticas, así que fui a mi tienda local de telas para ver si podía encontrar una tela que fuera similar en color y textura, pero más elástica. Y me encontré con esta tela de aquí, que es 80% nylon y 20% spandex. Estas telas se ven y se sienten muy similares, pero la de nylon con spandex es mucho más elástica. Así que esa es la tela que voy a usar para la serigrafía. Antes de poder hacer serigrafía, necesitamos, bueno, pantallas. Así que lo que tengo aquí son dos pantallas de 25 por 36 pulgadas. Ambas pantallas tienen una malla de 110. Ahora, una de estas pantallas se va a usar para los ladrillos rojos y la otra pantalla se va a usar para las líneas negras de la telaraña. En caso de que no estés familiarizado con la serigrafía, básicamente cómo funciona es que cubres una pantalla de malla con este líquido azul llamado emulsión, lo que te permite crear una plantilla de tu diseño y luego empujas tinta a través de esa plantilla y sobre tu tela. Para crear una plantilla necesitamos un recubridor de emulsión y tenemos que hacer este proceso lejos de la luz ultravioleta.
Al crear una plantilla, este proceso debe hacerse lejos de la luz ultravioleta porque la emulsión se endurece cuando se expone a la luz ultravioleta. Esa es la razón por la que estoy trabajando bajo estas luces amarillas. O si quieres usar el nombre más técnico, se llaman cuarto seguro de cuarto oscuro. No, seguro de cuarto oscuro. Espera. Focos seguros para cuarto oscuro. Eso es, así se llaman. No sé, es un poco trabalenguas. De todos modos, voy a cubrir la malla con emulsión usando ese recubridor. Primero, cubro el lado de impresión, luego le doy la vuelta y cubro el lado de la rasqueta. Cualquier emulsión sobrante se regresa al balde. Y a partir de aquí, necesitamos dejar que esta malla se seque en completa oscuridad con el lado de impresión hacia abajo. Ahora, recuerda, tenemos dos mallas. Una de las mallas va a ser para los ladrillos rojos, mientras que la otra malla va a ser para las líneas negras de la telaraña. Esta malla que estás viendo aquí es para los ladrillos rojos. Pero antes de continuar y cubrir la otra malla, necesito que prestes atención de nuevo a nuestro material de referencia. ¿Ves qué tan gruesas son estas líneas negras de la telaraña? Bueno, la primera vez que hice esta máscara, logré conseguir ese grosor, pero me tomó una cantidad ridícula de tiempo porque tuve que imprimir y secar, imprimir y secar, imprimir y secar, y literalmente hacer eso hasta tener 20 capas de tinta apiladas una sobre otra. Y sí, eso tomó muchísimo tiempo. Así que esta vez empecé a buscar maneras de evitar tener que poner tantas capas de tinta y aún así conseguir esas líneas gruesas de telaraña. Al principio me encontré con algo llamado Super Fat Film, que básicamente es como una calcomanía gruesa que aumenta el grosor de tu stencil y permite que pase una capa de tinta mucho más gruesa a través de la malla. Te ahorraré los detalles, pero al final me recomendaron un producto diferente que ofrece resultados similares. Mi pregunta para ti es, en vez de usar una combinación de Fat Film y emulsión, tenemos una emulsión de Chromaline llamada Chromatec U70. Con esta U70, debido a su alta viscosidad, puedes aplicar 10 capas con ella. Esa emulsión líquida te permite crear este stencil HD, pero a un costo mucho menor. Quiero agradecerle a Martín de Chromaline por regalarme esta emulsión U70. Como él acaba de explicar, esta emulsión es muy viscosa, lo cual es ideal para crear un stencil grueso aplicando varias capas. ¿Ves lo espeso que está este material rosa? Bueno, esa es la diferencia entre estas dos emulsiones. Si intentas aplicar como 12 capas de esa emulsión azul, no va a comportarse igual porque es demasiado líquida y probablemente solo se escurra y gotee. Bien, ahora que ya tengo ambas pantallas cubiertas con emulsión, las voy a dejar secar en mi closet oscuro durante la noche con el lado de impresión hacia abajo y regresaremos al día siguiente. Mientras esperamos a que esas pantallas se sequen, necesitamos imprimir lo que se llama un positivo en película. Déjame explicarte. Este es el patrón de costura para la máscara. Como estoy tratando de hacer serigrafía con las líneas negras de la telaraña y los ladrillos rojos, necesitamos crear una plantilla para las líneas de la telaraña y otra plantilla para los ladrillos. Afortunadamente, ATX Spider estuvo dispuesto a separar este patrón en capas individuales para mí, lo cual es bueno porque cuando compras este patrón no viene así. Ahora, un positivo de película es cuando imprimes el diseño de tu plantilla con tinta negra en una hoja de película transparente. Estoy usando esta impresora de inyección de tinta grande que conseguí en Facebook Marketplace por como $150 y hablé mucho más sobre esto en mi último video, así que puedes checarlo si tienes curiosidad. Vamos a escalar este patrón al 104%, porque cuando hice mi primera máscara para mi último video, noté que la tela estaba un poco ajustada, así que pensé que 104% podría ser mejor esta vez, pero no sabía que en realidad era una mala idea, de lo cual hablaré más adelante. Imprimí 2 copias de las líneas de telaraña y 2 copias de los ladrillos. De esa manera puedo apilar estas capas una encima de la otra con el objetivo de hacer que el negro sea más opaco. Porque si se filtra demasiada luz a través de esa tinta negra, entonces todo este proceso no funcionará correctamente. Ahora, viéndolo en retrospectiva, en realidad creo que 2 capas eran innecesarias, porque en algún momento hice una prueba usando solo una capa de película, solo para ver qué pasaba. Y la prueba de hecho sí funcionó. Si realmente necesitas 2 capas o no, depende de qué tan oscura sea tu impresión. Y supongo que en mi caso, una impresión sí es lo suficientemente oscura. Después de dejar estas pantallas reposar durante la noche, la emulsión ya está seca, pero sigue siendo soluble en agua. Sin embargo, una vez que expongamos esta emulsión a la luz ultravioleta, la emulsión se curará químicamente y se volverá insoluble al agua, así que ahí es donde entra el fotolito. Si colocamos el fotolito sobre la pantalla mientras la exponemos a la luz ultravioleta, todas las áreas bloqueadas por la tinta negra permanecerán sin exponer y se eliminarán con agua, mientras que el resto de la emulsión se endurece, dejándonos con una plantilla. Esta plantilla quedó excelente, así que ahora es momento de quemar la otra pantalla. Como esta otra pantalla tiene una capa de emulsión mucho más gruesa, necesitamos exponerla por más tiempo para que la luz ultravioleta tenga suficiente tiempo de curar adecuadamente la emulsión por completo. Aquí le tiré al tanteo y pensé que tal vez 3 minutos serían suficientes, pero... Algo que notarás aquí es que hacia los bordes de la pantalla, donde la emulsión no se acumuló tan gruesa, esas partes en realidad están intactas. Lo que eso me dice es que, como la emulsión era más gruesa aquí, la luz ultravioleta no penetró completamente. No le dimos suficiente tiempo para que la luz expusiera completamente. Muy bien, ya recubrí mi pantalla de nuevo con la emulsión U70. Esta vez voy a intentar exponerla durante 19 minutos y veremos cómo resulta.
Desafortunadamente, esta vez terminé con el problema opuesto, donde las áreas que debían permanecer suaves se curaron, y eso es porque 19 minutos es un tiempo de exposición bastante largo. Quiero decir, en ese punto, suficiente luz UV logró pasar a través de las líneas negras para curar parcialmente las áreas que se suponía debían permanecer sin exponer. Así que no tuve más opción que limpiar la pantalla con el removedor de emulsión y empezar de nuevo. Voy a intentar esto una vez más, excepto que ahora voy a colocar un fotolito más encima. Así que ahora tenemos 3 fotolitos apilados uno encima del otro, y espero que eso haga que la tinta negra sea lo suficientemente oscura y la luz UV no queme nuestra imagen. Vaya, esta vez las líneas de la telaraña sí se lavaron, pero el resto de la emulsión no se endureció correctamente, algo parecido a nuestro primer intento. Creo que sé que salió mal aquí. Mira, esta es una capa de película. Estas son 2 capas de película. Y estas son 3 capas de película. Fíjate cómo cada capa que agregamos bloquea más y más luz. Creo que al agregar esa tercera capa de película se bloqueó suficiente luz como para que no se endureciera por completo. Así que voy a aceptar la derrota esta vez y simplemente seguir adelante. Pero en el futuro voy a intentar esto de nuevo para lograr que funcione. Creo que voy a tener que comprar algo de equipo para que esto funcione. Daily like a este video. Hablando hipotéticamente, si quisieras lograr que esto funcione, lo que necesitarías es que estas líneas negras sean muy oscuras y opacas. De esa manera, la luz no podría pasar a través de ellas. Ahora, lo que está pasando en nuestro caso es que, como mi tinta negra no es lo suficientemente oscura, estoy tratando de compensar eso apilando varias capas de película una sobre otra. Pero eso, sin querer, está haciendo que las partes transparentes sean más opacas. Si quieres compensar esa opacidad, simplemente puedes dejar que la luz brille por más tiempo. Solo aumenta tu tiempo de exposición. Pero cuando aumentas tu tiempo de exposición, ahora esa luz tiene mucho más tiempo para filtrarse a través de esas líneas negras. Así que, en realidad, la solución es simplemente tener líneas negras realmente oscuras. Pero realmente no tenemos el equipo para hacer eso en este momento. En el futuro, voy a intentar que esto funcione. Por ahora, solo vamos a tener que usar esa emulsión azul normal que usamos antes. En teoría, la emulsión azul va a funcionar bien. Solo significa que vamos a tener que hacer muchas capas de tinta para aumentar el grosor. En este punto ya tenemos nuestras plantillas creadas, así que ahora la pregunta es, ¿qué tinta deberíamos usar para imprimir estos ladrillos? Bueno, al final lo reduje a esta tinta de aquí. Hice una prueba rápida para ver cómo se vería esta tinta con un poco de pigmento negro añadido. También probé un poco de tinta transparente sin pigmento, e hice una prueba más con algo de pigmento rojo también. Al final encontré que el negro era un poco demasiado oscuro, pero el rojo y el transparente se veían bastante similares. Ahora sé que estas líneas no tienen la forma de esos ladrillos rojos, pero esto es solo una prueba, así que ya sabes, usa tu imaginación. Y oye, creo que se ve bastante bien, pero esta tinta no solo tiene que verse bien, también tiene que ser duradera y elástica. Y me dio mucho gusto ver que esta tinta pasó totalmente la prueba de resistencia. Como puedes ver aquí, esta tinta tiene una elasticidad increíble. Hay muchas tintas allá afuera que se agrietarían con este nivel de tensión, así que por eso es importante elegir la tinta correcta. Ahora que ya tenemos la tinta ajustada, creo que eso significa que podemos seguir adelante e imprimir la versión final. Para empezar, voy a usar este adhesivo Super Flash para pegar temporalmente la tela a esta mesa blanca. Este adhesivo está especialmente formulado para telas, lo que significa que no va a dejar ningún residuo notable en la tela después. Esta tinta que estoy usando se llama Elastic Round Corner Silicone. Viene con un catalizador y un diluyente que mezclas junto con la tinta justo antes de usarla. Las instrucciones indican usar 10% de catalizador y de 5 a 10% de diluyente. Ahora, el diluyente en realidad es opcional, pero en este caso, como estamos tratando de imprimir esos ladrillos rojos, agregar 10% de diluyente es la clave para asegurarnos de que esos ladrillos rojos se impregnen en la tela. Durante mis pruebas, descubrí que si no agregas diluyente, la tinta no se impregna tan bien en la tela debido a su viscosidad. Ahora, estamos usando un equipo de serigrafía muy sencillo aquí. Básicamente, es solo una mesa montada con abrazaderas de bisagra, y estoy usando palitos de paleta para ajustar la separación entre la malla y la tela. En mi video anterior mostré lo fácil que fue construir esta prensa, así que siéntete libre de consultarlo. Finalmente estamos listos para imprimir estos ladrillos rojos en la tela, así que es hora de sacar esta enorme rasqueta de 21 pulgadas y esto es lo que vamos a usar para empujar la tinta a través de esa plantilla. Pero no solo empujas la tinta a través de la plantilla de inmediato. El primer paso es hacer una capa previa de tinta, que es cuando esparces la tinta sobre la malla así, como si estuvieras untando crema de cacahuate. Después de inundar la malla, es cuando podemos presionar fuerte con la rasqueta y empujar la tinta a través de la plantilla. Los resultados, honestamente, me sorprendieron bastante. El resultado se veía bastante fantástico, y como agregamos ese diluyente, la tinta se absorbió en la tela, haciendo que básicamente no tuviera textura, que es exactamente lo que queremos. En este punto voy a usar una pistola de calor para secar la tinta rápidamente, haciendo que quede seca al tacto.
Y de aquí voy a limpiar mi malla de inmediato porque no quiero que nada de esa tinta se seque en la malla, especialmente porque estas mallas son bastante caras. Ahora, necesitamos imprimir las líneas negras de la telaraña. Ahora, obviamente necesitamos que el patrón de ladrillos y el patrón de las líneas de la telaraña queden alineados. Entonces, para hacer eso, usé un montón de pedazos de cinta de enmascarar para que básicamente funcionaran como marcas de registro, así sé exactamente dónde alinear la tela. La verdad, esta es una forma algo tonta de hacer esto, porque la tela se quiere estirar por todos lados cuando intentas alinearla. Así que, en el futuro, voy a intentar un enfoque diferente, pero por ahora hice mi mejor esfuerzo para confiar en esas marcas de cinta de enmascarar y, por suerte, pude alinearlo casi por completo. Para las líneas de telaraña, vamos a usar la misma tinta que antes, excepto que esta vez no le voy a agregar ningún diluyente porque quiero que la tinta sea espesa para que sea más fácil aplicar varias capas. También le voy a agregar un poco de pigmento negro. Las instrucciones dicen que agregues entre un 10 y un 20%, así que yo le puse un 15%. Terminé aplicando literalmente 20 capas de tinta, secando entre cada una con una pistola de calor. Y sí, eso tomó muchísimo tiempo. Eso es lo que pasa cuando no tienes una plantilla lo suficientemente gruesa. Así que en el futuro será mejor que averigüe cómo hacer que esa emulsión U70 funcione. Bien, esta es la parte del proceso que de verdad me volvió loco. Para que esta tinta se cure correctamente, necesita alcanzar los 320 grados Fahrenheit. Para mi tinta, esa es la temperatura que recomienda el fabricante. Curar esta tinta es algo parecido a cocinar un filete. Hay muchos métodos diferentes para cocinar un filete. Puedes usar un sartén, una parrilla o incluso una freidora de aire. Sin importar el método que uses, el filete tiene que alcanzar la temperatura interna adecuada para que esté completamente cocido. De manera similar, hay muchas formas diferentes de curar la tinta de serigrafía, pero lo importante es que la tinta en sí alcance cierta temperatura. Así que, para curar mi tinta, decidí intentar usar este horno eléctrico para pizza. Compré este modelo exacto en Facebook Marketplace por $120 canadienses. Para ser honesto, nunca he visto a nadie usar un horno eléctrico para pizza para curar tinta antes, pero la razón por la que elegí este horno es porque quería algo que pudiera calentar un área lo suficientemente grande para cubrir toda mi máscara, pero no quería gastar mucho dinero en un secador flash enorme. La licra se quema muy fácilmente, así que tuve que experimentar con el tiempo y la temperatura del horno antes de descubrir cómo curar la tinta sin quemar la tela. Precalenté el horno a 375 grados Fahrenheit y horneé mi prenda durante unos 4 minutos, y aquí es donde un termómetro infrarrojo realmente resulta útil. Si 320 grados es la temperatura a la que se cura la tinta, entonces necesitamos buscar una lectura que sea mayor a 320. En este caso, obtuvimos una lectura de 370 grados y la tela no se quemó, así que esto fue un éxito. O eso creía. Desafortunadamente, después de hornear esto, los ladrillos rojos empezaron a mostrar grietas visibles cuando la tela se estira. Les ahorraré los detalles, pero lo que descubrí al final es que cuando el fabricante me dijo 320 grados, en realidad se refería a la temperatura del elemento calefactor, no a la temperatura que la tinta necesita alcanzar. Bueno, eso es un poco confuso porque la mayoría de las veces, cuando alguien te da una temperatura, se refiere a la temperatura que la tinta necesita alcanzar, no al elemento calefactor. Si seguimos las instrucciones del fabricante, dijeron que usan un secador flash y lo tienen configurado a 320 grados Fahrenheit y solo toma 5 segundos para curar. Si seguimos esas instrucciones, eso significa que la tinta no necesita llegar ni cerca de los 320 grados Fahrenheit, así que realmente sobrecalentamos esto al máximo, lo que explica por qué se agrietó. Ahora, una de las piezas de la máscara, específicamente esta de aquí, salió del horno un poco más fría que las demás. Esta salió a 325 grados. Y esta pieza en específico resistió mucho mejor que las otras, lo cual tiene perfecto sentido sabiendo lo que sé ahora. Iba a intentar empezar de nuevo, pero no tengo suficiente tinta para hacerlo otra vez. Así que si algún día vuelvo a hacer esta máscara, créeme, voy a hacer bien esta parte. No entraré en detalles sobre cómo cosí esta máscara en este video, pero si ves mi video anterior, ahí lo expliqué con mucho más detalle. Iba a hacer una nueva armazón facial y lentes para esta máscara, pero lo dejaré para otro video cuando arregle todos mis errores. Hablando de errores, hay toda una lista de errores de los que ni siquiera hemos hablado todavía. Para empezar, la tela está demasiado floja. Hay arrugas por todas partes. Ahora, ¿cómo pasó eso? Bueno, la primera máscara que hice la escalé al 102.5% y eso quedó un poco demasiado ajustado. Así que esta vez pensé que la escalaría un poquito. Pero esta nueva tela que estoy usando es muy elástica, mucho más elástica que la primera, lo cual no tomé en cuenta correctamente. Las líneas negras de telaraña son muy duraderas. La verdad es que es una gran mejora respecto a la primera máscara. Sin embargo, la calidad real de estas líneas es bastante mala. Algunas partes de verdad se ven bien, otras partes se ven bastante irregulares y ásperas. Algunas líneas se ven con algunas burbujas, mientras que otras son más planas. Algunas áreas son brillosas, mientras que otras son mate, y en general hay muchas inconsistencias. Todas estas son cosas que estoy bastante seguro de que puedo mejorar con solo un poco más de pruebas, así que esto no es el final. En algún momento también quiero mejorar estos lentes. De alguna manera les he estado mintiendo porque esto de aquí es solo papel. Si quito el papel pueden ver lo mal que se ven estos lentes. Déjenme mostrarles. Ya tengo los materiales que necesito para hacer mejores lentes, pero simplemente no quería desperdiciarlos en esta máscara. Los voy a guardar para cuando haga una mejor máscara
máscara. En general, todavía hay mucho de qué estar contento. No quiero ser demasiado negativo, es solo que sé que puedo hacerlo mucho mejor. No muchas personas te van a decir esto, pero yo sí, porque yo soy sincero. Jesucristo es real. Lo sé, suena loco, pero Él transformó mi vida. Es real, te ama, y sinceramente es increíble lo confiable que es la Biblia. Si la Biblia es cierta, y sé que algunos de ustedes se están riendo, pero si es cierta, eso significa que el cielo y el infierno son reales. Y sé que mucha gente se ofende cuando hablo del infierno. No estoy diciendo que sé exactamente qué es el infierno, solo sé que no es agradable. Y todo lo que sé con certeza es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Eso es una noticia increíble. Y necesitas saber eso hoy. Haz clic aquí si quieres ver mi video anterior donde doy muchos más detalles sobre cómo intenté hacer esta máscara. Muchas gracias a mis patrocinadores por apoyarme en Patreon y gracias por ver el video.